Gracias, Xochitl. Cristina, así es. Esta vez abordaremos un tema súper importante, consecuencias de la diabetes no controlada. Para ello ya nos encontramos con el doctor Antonio Somarriba, que estaremos abordando todos estos puntos. Un gusto, doctor, de compartir este espacio con usted. Buenos días, Ailey. Encantado de estar aquí. Pues, como comentábamos fuera de la cámara, ¿no? La diabetes es una enfermedad de que prácticamente se convive con ella y se puede controlar y llevar una vida totalmente normal. Sin embargo, cuando no hay control de la diabetes, es decir, cuando las cifras de glucosa están por encima de lo normal o las metas que nosotros nos trazamos con los pacientes, entonces el cuerpo humano comienza a presentar ciertos problemas. La diabetes es una enfermedad que tiene que ver con los carbohidratos, con los lípidos y con las proteínas, de tal manera de que son los nutrientes que cada una de nuestras células aprovecha para sacar energía. Como hay una alteración en esto, entonces todas las células del cuerpo sufren. Por lo tanto, las alteraciones en los diferentes sistemas se comienzan a presentar. A nivel de la vista, por ejemplo, más del 50% de los pacientes que pierden la visión en el mundo son diabéticos. Más del 50% de los pacientes que van a diálisis renal son diabéticos. La mayor cantidad de amputaciones que se dan en el mundo, ya sea por cualquier causa, por accidente o lo que sea, la mayoría son por diabetes. 2 veces más es frecuente los infartos agudos al miocardio por la diabetes. Pero todo esto cuando la diabetes no está controlada. Por lo tanto, la idea es de que nosotros cuando diagnosticamos un paciente diabético tenemos que plantearnos metas a seguir. En primer lugar, no solamente una cifra de glucosa, que se tiene que mantener dentro de los valores lo más cercano posible a lo normal. En la mañana, por ejemplo, tiene que ser lo más cercano posible a 100, antes del desayuno. Y en la noche, antes de la cena, tiene que ser aproximadamente menos de 160 la glucosa. Eso es uno de los valores. Lo otro es que tiene que estar autocontrolándose a través de un glucómetro. Esa es una inversión que tiene que hacer el familiar o el paciente, para que de esta manera, cuando él sienta alguna alteración, algún síntoma, se tome la glucosa con el dedito y ahí nomasito presenta ya los valores de glucosa. Y de acuerdo a eso, entonces llama a su médico y le dice, mira, que tengo 500 de azúcar, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ya llama al médico y le dice, bueno, tienes que aplicarte tanto de insulina, ¿no? A propósito que usted planteaba que la diabetes afecta la vista en los pacientes que padecen de esta enfermedad, ¿qué pasa con los diabéticos ciegos que son diagnosticados con esta enfermedad? Bueno, eso se nos presenta un poco más complejo debido a de que ya su discapacidad, que es la ceguera, hace más difícil los controles, ya sea los controles de glucosa, porque no pueden estar ellos viendo. Tiene que haber siempre un acompañante que esté al cuidado de ellos, ¿no? La preparación de la alimentación y todo eso, ¿no? Entonces, realmente se vuelve un poco más complejo ya cuando hay una discapacidad. Sin embargo, el tema de la diabetes, pues no solamente es de una sola persona, no solamente el paciente es el que se ve afectado, sino que se ve afectado también el núcleo familiar. Porque también a nivel de la familia, pues hay que tener comprensión y cambiar también muchos hábitos viciosos que tiene la familia misma. Por ejemplo, una de las cosas principales es la gaseosa regular, ¿no? Que muchas veces lo resuelven con 2 litros de gaseosa, generalmente para el desayuno o para la comida, y entonces esos vicios así tienen que irse eliminando y más bien, en vez de cambiar la gaseosa regular y pasar a los refrescos naturales, pues de que puede ser naranja, piña, pitaya, limonada, lo que sea. Menos esas cosas que están procesadas, industrializadas. Así es, doctor, porque de repente los hábitos malos pueden mantenerse en casa, entonces ese paciente diabético probablemente se le vea difícil terminar con estos malos hábitos también, ¿verdad? Definitivamente, porque es una suerte de tentación y cuando a uno se le prohíbe algo es peor la cosa, ¿no? Así es. Pero ojo, pues, en cuanto a nuestra insistencia de por qué debemos de tener la diabetes controlada, es que nosotros no queremos de que de manera prematura vayan a sufrir un infarto. Pacientes jóvenes, digamos de 30 a 35 años, pueden tener infarto agudo al miocardio debido
a alteraciones de su corazón producto del aumento de la glucosa, o pacientes de que se le vaya a amputar una pierna. Imagínate de que hace 15 días, por decir algo, le apareció un uñero, se hizo una cirugía del baño, que decimos nosotros, se le infectó, tiene pus, y a los 15 días, si no se lo cuidó, le pueden amputar la pierna. Eso básicamente es algo traumático totalmente. Entonces no queremos de que pasen estas complicaciones, porque implica discapacidad, implica aumento de los gastos familiares, aumento de los presupuestos de todo tipo. ¿Cuánta probabilidad hay de que un paciente diabético sufra una amputación en uno de sus miembros o bien un paro cardíaco? Bueno, en relación con otros pacientes, con los pacientes que no son diabéticos, los pacientes diabéticos tienen la posibilidad de 2 a 3 veces más de padecer de un paro cardíaco o de un accidente cerebrovascular. En cuanto a las amputaciones, como dije anteriormente, a pesar de que las estadísticas mundiales reflejan una gran cantidad de pacientes que son amputados debido a lesiones traumáticas, más del 50% de estos pacientes son amputados debido a alteraciones de la diabetes. ¿Y cómo lo altera? Bueno, fácil. Lo altera porque las piernas tienen que ser irrigadas para que puedan oxigenarse hasta la punta del dedo. Pero la diabetes lo que hace es agarrar el vaso sanguíneo y volverlo más chiquito, es decir, volver a apretarlo. Lo comprime. Entonces, claro, cuando uno disminuye el riego en un territorio, entonces ese territorio comienza a decaer y a morir. Por lo tanto, él va a ver de que su piecito se va a poner inflamado, se va a poner rojizo inicialmente, va a ir cambiando de coloración, van a aparecer manchitas hasta que se pone negro, ¿no? Entonces, hasta esa hora van donde el médico y lo único que queda es amputación. Gracias a Dios, nosotros pertenecemos, digamos, nuestro gremio a una organización mundial de que se trata de salvar todas las piernas posibles. Y en 20 años hemos disminuido muchísimo la cantidad de amputaciones. Ahora es menos pues lo que se hace. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales para todos nuestros amigos televidentes que padecen de esta enfermedad y que se les hace muy difícil cuidar de su salud? Bueno, en primer lugar, apenas comiencen los síntomas, que son orinadera frecuente, ¿verdad? Hambre en exceso, sed en exceso también, pérdida de peso, visitar al médico para que le mande un examen de glucosa. Una vez que se diagnostica la enfermedad, entonces lo que se tiene que tomar siempre son sus medicamentos, ya sea insulina o ya sea los medicamentos orales. Y finalmente en su casita pues tiene que comenzar él a apartar todas las cosas malas que le pueden hacer daño, como por ejemplo, como dijimos, la gaseosa regular, el azúcar blanca, el azúcar negra, la miel, etcétera. Todo aquello que evidentemente conlleve azúcar, eso le va a causar una elevación enorme que puede poner en peligro su vida. Muchísimas gracias, doctor, por compartir esta información con todos nosotros. Gracias a ti. Con esta valiosa información vamos al otro lado del estudio con Tatiana Artiles, que nos tiene mucha más información. Adelante, Tati.